en las políticas públicas, entonces hay que hacer un poco la doble vía. Siguiente, aquí lo tienen, aquí se lo dejamos, está disponible también en nuestras prácticas, en nuestra web. Y el 5.4, que se refiere específicamente a reconocer y valorar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico a través de la prestación de servicios públicos, infraestructura, políticas de protección social fundamental. Creo que lo que se está trabajando desde la OIT, lo que señalaba esta mañana Thomas Wissing, de estos pisos de protección social universales, es como fundamental. Y esta responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia, como se ha apropiado nacionalmente. Esto también lo hemos discutido mucho en la ciudad. Marta Lamas lo ha señalado muchas veces. La paridad no se trata solamente del espacio público, se trata también de la paridad en el cuidado, ¿no? Yo siempre digo que las mujeres participarán más en la economía cuando los hombres participen más en cambiar pañales. Esto es un tema que tenemos como que trabajar de la mano. Y algo que es muy interesante es que ya tenemos 19 países en la región que han medido el tiempo, que han hecho medición de este tipo de trabajo, y la mala noticia es que las mujeres dedican el doble o el triple de horas que los hombres a este tipo de trabajo. Es decir, está habiendo un cambio en la participación laboral de las mujeres, pero hay dos tipos de problemas. La mayor parte del cuidado se da en los hogares, a diferencia de los países nórdicos, por ejemplo, que serían un tipo de esquema donde la mayor parte del cuidado es de provisión pública. En nuestros países se da en los hogares. Entonces, quienes tenemos recursos, contratamos servicios, normalmente empleadas del hogar o servicios de carácter privado, enfermerías, guarderías, centros de cuidado infantil. Quienes no tienen recursos, pues definitivamente hay una sobrecarga en términos de trabajo y tiempo. Entonces, no solamente genera desigualdad entre hombres y mujeres, sino que genera una profunda desigualdad también entre mujeres. Y hablábamos esta mañana con varias colegas que lamentablemente cuando hablamos del trabajo del hogar remunerado, esta es una de las áreas de la agenda de género donde muchas veces las mujeres entramos en conflicto con otras mujeres, porque obviamente estamos discutiendo entre nosotras la responsabilidad que está asumida como algo central de las mujeres. Siguiente. Esta es la nueva realidad. Tenemos una nueva realidad. Las mujeres queremos participar, ser parte de la economía, ser parte del mundo laboral, etcétera, pero seguimos persistiendo en los viejos roles. Viejos roles que implican que las mujeres somos las que tenemos que cuidar en una sociedad donde la carga de cuidados es creciente. Entonces yo coincido un poco con esta idea de que realmente tenemos que y desde nuestro punto de vista es posiblemente uno de los cambios más trascendentales en las políticas públicas, el poner el cuidado en el centro del desarrollo, ¿no? Siguiente. Y además, este tema de la medición ya se abordó un poco en el pasado y para mí es México ha sido un país líder en medir no solamente el tiempo, sino cuánto cuesta. Ya lo dijo Amalia García al inicio, es el 24% del Producto Bruto Interno en el año 2014, mucho más que sectores como la manufactura o los petróleos. Y yo les quiero preguntar a ustedes, para demostrar mi segunda hipótesis, no necesariamente lo que se mide existe. Si ustedes miran la prensa los últimos 3 años en México, ¿cuánto tiempo de medios de discusión se ha dedicado, por ejemplo, a la industria energética, al petróleo, ¿no?, a la reforma energética y tal, ¿no? Es casi similar en la contribución económica. ¿Cuánto tiempo, cuántos debates han visto ustedes sobre el tema del trabajo no remunerado y su valor económico? La reforma de los sistemas de cuidado, la reforma de tal, ¿no?
Un poquito por las escuelas de tiempo completo, por ahí es donde ha venido la principal reforma. Y qué mala noticia que además prácticamente no se vayan a incrementar, ¿no? Pero muy poquito tiempo en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Entonces hay que medir, pero además hay que hacer un esfuerzo y realmente mucho más sistémico para colocar este tema en el debate público en los países. Siguiente. Y aquí les quería hablar un poquito de esta publicación emblema de ONU Mujeres que se llama Transformar las economías para realizar los derechos, que publicamos en el año 2015. Siguiente. Creo que hay una perspectiva que ya se comentaba en el panel anterior, que la economía tiene que ir mucho más allá del PBI, que tiene que poner en la centralidad de la economía los cuidados y tiene que poner en la centralidad de la economía las personas y, digamos, una economía que hace realidad los derechos para una vida digna y plena. Entonces, lo que hemos visto en la ONU es que no necesariamente los debates económicos van de la mano con los debates de desarrollo. La Agenda 2030 es una oportunidad porque por primera vez se pone junto el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Pero no, como ustedes saben, hay un modelo económico hegemónico que no necesariamente está primando la vida de las personas en el centro. Siguiente. La visión obviamente es un mundo con igual acceso a recursos, igual respeto, igual participación. ¿Cuál es la realidad? Siguiente. Y estas serían las preguntas que hay que hacernos. Como se ha dicho esta mañana y hemos estado hablando, hay que pensar los cuidados desde la perspectiva del trabajo, desde la perspectiva de la protección social, desde la perspectiva de la participación. Siguiente. Este es el caso de México. Las mujeres van participando cada vez más en el mercado laboral, pero este dato a mí me impacta mucho porque a pesar del talento y de que México fue uno de los países que más temprano logró la paridad en la educación, nuestra participación en la economía paga es bajísima, apenas un 43% y muy por abajo del promedio latinoamericano, ¿no? Comparado con un 78% de los hombres. Hay una desigualdad, como ya decía, cuando cuidamos perdemos oportunidades y no solamente en el ámbito laboral, muchos estudios que aquí se han hecho, aquí está Edith Pacheco, Lucía Fragoso, etcétera, muestran también el impacto en nuestra vida educativa, en nuestras pensiones, en nuestra participación en general. Siguiente. Bueno, este es el mismo modelo que les quería mostrar y que me parece fundamental. Por eso el indicador, y así México ayudó mucho, quedó como la carga de trabajo total para la región, no solamente separada la remunerada o la no remunerada, nos interesa visualizar todo el tiempo. Siguiente. Siguiente. La buena noticia es que hay cosas que ya están ocurriendo y que han tenido un enorme impacto transformador y un buen impacto de género. También en el trabajo que acaba de presentar la CEPAL en la conferencia regional hay una mala noticia. La disminución de la pobreza extrema que se dio en nuestra región no necesariamente disminuyó la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en relación a las familias pobres, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que hacemos en materia laboral o de pobreza tiene un impacto en disminuir la desigualdad de género, ¿no? Uno de los elementos que identificamos que más disminuye la desigualdad es el incremento del salario mínimo. Este es un ejemplo de Brasil, que duplicando el salario mínimo disminuyó la brecha salarial prácticamente en 10 puntos. Por eso es tan importante la estrategia que se inicia también en la Ciudad de México y que luego se convierte en un debate nacional del salario mínimo, ¿no?
Hay países como Chile y Trinidad y Tobago que aumentaron los salarios mínimos de las trabajadoras domésticas. Este es un tema salario mínimo jornada fundamental. El ejemplo de Uruguay, que ya está mostrando que sí se puede, un país de ingresos medios, un país que efectivamente puede poner el Sistema Nacional de Cuidado como un elemento profundamente transformador de su política pública. Siguiente. En muchos países de nuestra región se está avanzando en pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas sin duda reducen la brecha de género porque las mujeres tenemos menos acceso a pensiones contributivas. El tema de los programas de transferencias condicionadas que tienen pues críticas, pero también han tenido impacto sumamente importante. En el caso de México, desde luego la igualación en la permanencia en la educación. Programas de lucha contra la violencia como Ciudad Mujer en El Salvador o los centros de justicia en México que están integrando el empoderamiento económico en la lucha contra la violencia. Siguiente. Entonces, las políticas económicas actuales le están fallando a las mujeres. Esta es una conclusión tanto para los países pobres como para los países más desarrollados en términos de ingreso. Si bien hemos visto avances en el mundo y en la región, ningún país alcanzó la igualdad de género. Estamos calculando que al ritmo que vamos a demorar alrededor de 80 años. Y algo que es muy importante y que también lo han traído a la mesa las investigadoras y las economistas feministas es la discusión sobre macroeconomía. No solamente tenemos que discutir sobre políticas laborales, políticas de empleo, tal, sino realmente políticas macroeconómicas, fiscales. Y bueno, pues bienvenida siempre a María Ángeles Durán, que nos inspira, que nos convoca y que nos ha motivado y además ha mostrado cómo sí se puede hacer un debate en este sentido. Siguiente. 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 Creo que me faltó una de participación. ¿Puede retroceder, perdón? Retroceda. Ajá. ¿Más? 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 Okay. ¿Atrás? No. Bueno, entonces siga hasta la del cambio cultural. La de la participación es fundamental. O sea, vemos con preocupación, y ahí hacíamos un análisis de, por ejemplo, en los grandes bancos, los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, o sea, la participación de las mujeres es absolutamente marginal. Entonces, no solamente tenemos que hacer una transformación de las economías, sino también, y esto es algo que desde luego potenciamos mucho desde ONU Mujeres, es la plena participación de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones económicas, ¿no? Entonces, realmente vemos con mucha preocupación esto no está ocurriendo. La anterior a esta, perdón, la del cambio cultural. Y definitivamente algo que hemos aprendido con las políticas de igualdad y posiblemente eso hablábamos en Uruguay, por ejemplo, y lo hemos hablado también en el caso de la Ciudad de México. Cuando se han ofrecido estas licencias de paternidad o maternidad donde se permite que el hombre o la mujer pueda tomar la licencia, que son estas licencias compartidas, no necesariamente los hombres empiezan a tomar esas licencias. Entonces, no solamente se trata de cambiar las leyes y las políticas, sino de trabajar muchísimo en el ámbito de la cultura y del valor simbólico y de la importancia que tiene para mujeres y hombres el derecho a ser cuidados y también el derecho y la responsabilidad de cuidar a otros. Hay todo un tema simbólico que tenemos que trabajar en muchísima mayor profundidad y para nosotras pues esto es un cambio cultural, un cambio claramente civilizatorio. Siguiente. Y esta es un poco la idea, estamos yendo hacia la convocatoria, una gran alianza, hacia una visión de un planeta que llamamos 50-50,
en el año 2030. Tenemos estos 15 años para hacer realidad la Agenda de Desarrollo Sostenible. Hay que dar un paso, digo que no es un pasito, hemos venido dando pasitos, creo que era Hillary Clinton la que decía, es el momento ya de dar un paso de gigante, qué pena que no se logró. Siguiente. Y bueno, y ahí tienen nuestra web para que nos sigan en redes sociales, pero sí se trata de una gran alianza. Creo que el ejemplo de Uruguay, ejemplos como el de Costa Rica, ejemplos como el de la Ciudad de México nos muestran que sí es posible hacer cambios que tengan un alto impacto, que tengan un posible impacto transformador, pero sí decirles que desde nuestros estudios las políticas y poner en el centro el cuidado en la política pública transforma la política, transforma la economía, sin duda, pero lo que es más importante es transforma esta visión de humanidad compartida, esta visión de cómo ser hombres, de cómo ser mujeres en un mundo donde sin duda la dependencia y sin duda la necesidad de cuidados es un valor que necesitamos recuperar en toda su dimensión. Muchas gracias. Si hay muchos en la región, tal vez se lo pasaría a María José para que mañana lo tome o si quieres contestar de frente, pero de los últimos donde nosotros hemos visto que tuvieron un impacto enorme en reducir, por ejemplo, Bolivia, Chile, Brasil. No sé, María José, si tú quieres comentar algo sobre el punto de pensiones. Quizás en ese sentido, mañana puedo poner los números, ¿no? Pero un tema quizás de preocupación para la OIT es que la brecha de género en pensiones se ha reducido en América Latina, pero se ha reducido por las pensiones no contributivas y a costa de las contributivas. Y si queremos una inserción en el mercado de trabajo en igualdad con los hombres y con los mismos derechos, porque sabemos que las pensiones no contributivas en América Latina en algunos países son 10, 15 dólares al mes, absolutamente insuficientes para lo mínimo. Entonces, yo creo que tenemos también que reflexionar de hasta dónde, incluso los datos que hay sobre mujeres sin ningún ingreso, si elimináramos este tipo de pensiones, que los ingresos son absolutamente insuficientes, subirían mucho más, ¿no? Entonces, esa preocupación por hasta dónde las pensiones no contributivas pueden asimilarse, o cuando hablamos de protección social a las contributivas, para la OIT es muy relevante. Sí, creo que el esfuerzo y volver como a insistir en esta idea de los pisos de protección social como punto de partida con enfoque de género es algo fundamental, ¿no? Porque todas estas dinámicas que han ocurrido en nuestra región, como la ampliación de pensiones o las estrategias de lucha contra la pobreza extrema, si no se hacen desde el diseño con un enfoque de género, vemos que pueden contribuir a reducir la desigualdad económica, pero no necesariamente